Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un viaje emocional de amor, valentía y supervivencia. La historia de Dee, Huyen y la pequeña Maya. Desde luchar contra tormentas aterradoras que amenazaban con arrasar su frágil hogar, hasta permanecer lado a lado, aferrados a cuerdas en medio del viento furioso. Nos recuerdan la fuerza que nos da el amor, incluso en los momentos más oscuros. Si disfrutan de esta historia, no olviden suscribirse para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Hola a todos. La vida es extraña. Siempre sabe cómo sembrar amor en los momentos más desafiantes, en medio de la tormenta, cuando la lluvia torrencial parece desgarrarlo todo. Una pregunta resuena en el corazón. ¿Es el amor lo suficientemente fuerte para mantenerse firme? Esa noche, la tormenta rugía con fiereza. La lluvia golpeaba el techo endeble como martillazos, y el viento aullaba, filtrándose por las grietas y haciendo temblar toda la casa. Dentro, Dee sostenía con fuerza a Maya en sus brazos, con el corazón encogido en cada trueno. Recordaba claramente su promesa: un hogar sólido, un refugio seguro para la madre y la hija. Y por encima de todo, había jurado que, una vez terminada la casa, se arrodillaría y le ofrecería a Huyen la propuesta que había guardado tanto tiempo en su corazón. Pero ahora, mientras la pequeña casa se estremecía como si pudiera colapsar bajo la furia de la tormenta, esa promesa se convertía en una carga pesada en su pecho. ¿Podría proteger a las dos personas más valiosas de su vida? ¿O todo sería arrasado en un instante? Huyen se sentaba en un rincón de la casa, con los brazos estrechamente envueltos alrededor de su hija, murmurando oraciones mezcladas con sollozos contenidos. Con cada ráfaga que azotaba las paredes de palma, se estremecía, con los ojos abiertos de par en par por el miedo. En esos ojos, vi un cielo cubierto de oscuridad y la desesperanza acercándose. La tormenta rugía como una bestia colosal. El viento ya no era solo un sonido. Era como el chillido de 1000 espadas cortando el aire. Los paneles de bambú y las vigas de madera temblaban como si pudieran romperse. Escuché un crujido agudo en algún lugar del techo, seco y quebradizo como huesos partiéndose, lo que hizo que mi corazón diera un salto. Maya rompió en llanto, sus sollozos tan débiles que casi se los tragaba el rugido de la tormenta. Pero para Huyen y Dee sonaban como una campana punzante. La pequeña no sabía que una ráfaga más fuerte podría hacer que toda la casa se viniera abajo. Huyen la sostuvo con más fuerza, murmurando: «No tengas miedo, mamá está aquí, te protegeré». Dee se negó a debilitarse. Se plantó contra la puerta que temblaba violentamente, con las manos ensangrentadas de tanto aferrarse al cerrojo de madera, las venas hinchadas. Sabía que si la puerta cedía, todo dentro sería arrasado. En ese momento, era como un escudo viviente, enfrentando toda la furia de la naturaleza. Y yo, al verlo todo, sentía que mi corazón se desgarraba. Una parte de mí quería gritar: «¡Corran! Salgan de aquí antes de que sea demasiado tarde». Pero otra parte me detenía, suplicando: «Este es nuestro hogar, nuestra sangre, nuestro sueño. Si nos vamos, ¿qué nos queda?». Mi mente era un campo de batalla, tan caótico y aterrador como la tormenta afuera, pero ferozmente desafiante. Con cada relámpago, la pequeña casa quedaba expuesta entre los cielos frenéticos. Vi claramente las gotas de lluvia corriendo por el rostro de Huyen, sus ojos llenos de preocupación pero aún ardiendo de amor. Vi a Dee con todo su cuerpo resistiendo al viento, su mirada resuelta como si desafiara a la tormenta misma. Y vi a Maya,
pequeña y frágil, el hilo invisible que nos mantenía unidos. La lluvia golpeaba con más fuerza, como 1000 manos gigantes golpeando el techo. Las paredes de bambú se balanceaban, las cuerdas crujían como si fueran a romperse. No sabía cuánto más podríamos resistir. ¡De!, gritó Huyen entre el viento. «Si la casa se derrumba, sácala primero». Su voz temblaba, pero sus ojos estaban resueltos, dolorosamente firmes. Desacudió la cabeza respondiendo a gritos. «¡No! Nadie se queda atrás. Juro que mantendré esta casa en pie. Juro que las protegeré hasta el final». No era solo una promesa. Era el rugido de un corazón que ahogaba incluso el aullido de la tormenta. Pero entonces, un estruendoso crash sonó cuando una parte del techo de paja fue arrancada por el viento. La lluvia se precipitó dentro, helada, como 1000 agujas atravesando nuestra piel. Maya gritó y Huyen, temblando, cubrió la cabeza de su hija, con lágrimas mezclándose con la lluvia. En ese momento, pensé que todo se había derrumbado. La pequeña casa era como un bote golpeado en un océano furioso. Una ráfaga más fuerte, y sería tragada entera. Y me di cuenta, tal vez el amor no puede detener una tormenta, pero era el amor lo que nos mantenía juntos, negándonos a huir, negándonos a soltarnos, incluso cuando la muerte se cernía ante nosotros. La tormenta seguía rugiendo, pero en medio del aullido del viento, escuché los latidos del corazón de De, los susurros temblorosos de Huyen y los sollozos de Maya. Esos 3 latidos se entretejían en una melodía frágil pero duradera, como una pequeña llama aún ardiendo en medio de la tormenta. Finalmente amaneció, pero el cielo no se iluminó. En cambio, el horizonte permanecía cubierto por capas de nubes oscuras e hinchadas que pesaban sobre la tierra. La lluvia seguía cayendo, despiadada y sin fin, cada gota tan afilada como agujas. La tormenta no había pasado, solo parecía cambiar de forma, volviéndose más astuta, más violenta. Para De y Huyen, aún no era momento de descansar. Dentro de su casa a medio construir, Maya estaba acurrucada con el perro, con sus pequeñas manos aferradas al pelaje como si fuera el último pedazo de seguridad en este mundo. Huyen suavemente apartaba el cabello húmedo de su hija, susurrando dulces promesas de que todo estaría bien, aunque su propio corazón temblaba. De ya se preparaba para salir. Miró las paredes agrietadas, el techo que se balanceaba con cada ráfaga de viento, y supo la verdad. Sin refuerzos más fuertes, ese refugio frágil se derrumbaría antes de la noche. Necesitamos cuerdas, bambú, lo que sea para sujetar esta casa, dijo de con voz baja pero firme. Sus ojos se encontraron con los de Huyen, llenos de preocupación pero determinados. Ella dudó solo un momento, luego asintió. Iré contigo. La tormenta afuera no era menos que un campo de batalla. En cuanto salieron, el viento los golpeó como una pared. La lluvia azotaba su piel tan fuerte que ardía. El camino al mercado se había convertido en un río de agua marrón y turbulenta. Cada paso era una lucha, sus cuerpos inclinados contra la tormenta, aferrándose uno al otro para no ser arrancados por la fuerza de la naturaleza. Las sandalias de Huyen casi eran arrastradas por el barro espeso. Varias veces tropezó y cada vez la sostuvo, con su mano apretándola de ella con una fuerza que decía: «No te dejaré caer». El mundo alrededor parecía desdibujarse en agua y viento, pero ellos siguieron adelante, impulsados no solo por la necesidad de salvar una casa, sino por la promesa de seguridad, de amor, de mantener viva a su hija. Al fin, llegaron a una pequeña tienda que aún no había cerrado.
El dueño, empapado hasta los huesos, les entregó rollos de cuerda, postes de bambú y algunos clavos. «Esta tormenta no es normal», murmuró el hombre. «Apúrense, vuelvan a casa mientras puedan». De inclinó la cabeza en gratitud. Luego ató los suministros con fuerza a su espalda. El regreso fue aún más traicionero, el camino convertido en un río más profundo, el viento más fuerte. Pero el pensamiento de Maya esperando los mantuvo en movimiento. Cuando llegaron a su patio, la lluvia caía en cortinas de agua desde los cielos, nublando la visión, sofocando el aire. La casa gemía bajo el peso de la tormenta, como un anciano a punto de colapsar. No había tiempo que perder. Arrojó los postes de bambú al suelo, desenrolló las cuerdas y gritó sobre el rugido del viento. «Aten las esquinas, sujeten los postes firmes». Huyen corrió al lado de la casa, con la ropa pegada al cuerpo, el cabello azotando salvajemente su rostro. Sus manos, ya heridas de la noche anterior, aferraban la cuerda con todas sus fuerzas. Juntos, ella y D envolvieron las cuerdas alrededor de las vigas, las anclaron a árboles cercanos y clavaron estacas de bambú en la tierra empapada. Cada nudo atado era como unir sus vidas a la casa. Cada tirón de la cuerda cortaba sus palmas, dejando líneas de dolor, pero no se detuvieron. Sus respiraciones eran cortas, entrecortadas, pero sus corazones latían al unísono, empujándolos hacia adelante. La tormenta aullaba más fuerte, como burlándose de sus esfuerzos, desafiándolos a rendirse. Pero rendirse no estaba en su sangre. Entonces llegó lo peor. Una ráfaga repentina, más feroz que todas antes, golpeó la casa con la fuerza de una mano gigante. Las paredes temblaron. El techo se levantó ligeramente antes de volver a caer con un golpe. Las cuerdas crujieron, tensándose al límite. D hundió los talones en el barro, aferrándose a la cuerda como a un salvavidas. Huyen se sujetaba a su lado, con los ojos fuertemente cerrados contra el aguijón de la lluvia. «¡Aguanta! ¡No sueltes!», gritó D, apenas audible sobre el caos. La respuesta de Huyen fue un grito, pero no de miedo, era desafío. «Esta casa no debe caer. Creo en ti, D». Sus palabras cortaron la tormenta, una declaración más fuerte que el trueno mismo. En ese momento, no era solo una lucha contra el viento y la lluvia, sino contra la desesperación, contra la voz en sus mentes que les decía que era inútil. Los minutos se estiraron como eternidades. Sus cuerpos temblaban, sus músculos gritaban, pero siguieron tirando, atando, reforzando, negándose a que la tormenta ganara. El rostro pequeño de Maya brillaba en sus mentes, su risa, su inocencia. Por ella, se enfrentarían incluso a los cielos. Finalmente, la ráfaga pasó. La casa, aunque golpeada, seguía en pie. Las cuerdas resistieron. Las estacas de bambú se clavaron profundamente en la tierra como soldados leales. Decayó de rodillas en el barro, con el pecho agitado, pero los ojos ardían de alivio. Huyen se dejó caer a su lado, buscando su mano, apretándola con fuerza. Se miraron, empapados, exhaustos, pero vivos, y por un instante fugaz, mientras los relámpagos brillaban y el trueno rugía, sus corazones estaban en calma. La tormenta afuera podía rugir todo lo que quisiera, pero dentro de ellos había una fortaleza más fuerte que cualquier bambú o cuerda. Eso era lo que mantenía la casa en pie. Eso era lo que les daba el coraje para luchar en medio de la locura. Y eso era lo que los llevaría a través del resto de la tormenta que aún estaba por venir. En el corazón de una tormenta violenta, D, Huyen y la pequeña Maya
luchan por proteger el único lugar que pueden llamar hogar. La lluvia cae como cuchillos, el techo tiembla bajo el rugido del viento, y cada trueno se siente como si el mundo se estuviera rompiendo. Sin embargo, en medio del miedo, el amor se convierte en su ancla. Mantiene su promesa cerca: terminar la casa, construir seguridad y proponerle matrimonio a Huyen cuando se mantenga firme. Cuando llega la mañana, la tormenta no ha terminado. Arriesgan sus vidas en el viento furioso para comprar cuerdas y bambú, regresando a luchar contra la naturaleza misma, nudo a nudo, latido a latido, lado a lado. Desafían la furia de la tormenta. Pero mientras el cielo vuelve a oscurecerse, queda una pregunta: ¿sobrevivirán su frágil casa y su sueño a la próxima embestida?